Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café. Hablemos de libros con un libro en concreto que se llama Breve Historia del Mundo de Ernst Gombrich. Perdonen un poco la voz, estoy un poco ronco por la gripa, pero bueno, ya estoy superando esta gripa. Vamos a entrar directamente en materia de este libro. Vamos a hablar de las cosas buenas y cosas malas del libro. Vamos a dar nuestra opinión. Vamos a hacer un breve análisis. Pienso yo que este libro es muy bueno para personas que están indagando o que quieren indagar la historia del mundo de manera general. Pero claro, este libro dice Breve Historia del Mundo. Debería tener un título distinto, debería tener un título que diga Breve Historia de Europa, porque todo lo que dice sobre la historia del mundo es lo que sucede específicamente en Europa. Toca de vez en cuando, se acuerda un poco de China, se acuerda un poco de Japón, se acuerda de los otomanos, menciona muy de forma superficial a América, menciona a Estados Unidos como de América a Estados Unidos, de México pues por el imperio azteca, a los peruanos por el imperio inca y bueno. Sí, o sea, el libro debería tener un título distinto que diga Breve Historia de Europa. Aquí hay varias cosas que hay que resaltar y es que lo que llamamos historia universal, por lo general, es la historia de Europa, no es la historia del mundo como tal, o no es la historia universal de todo, sino es la historia de lo que sucede en Europa, la historia de lo que sucede, la historia de lo que sucede en estos lugares. Aquí Grecia, Roma, porque pues habla de la Grecia antigua, de cómo llegan los nómadas a la Grecia, menciona un poco a Siria, Irak, por las culturas mesopotámicas, eh, a Palestina, ¿qué más? Egipto por las pirámides, menciona eso. Pero bueno, no me gusta del libro, por ejemplo, es que cuando llega a la época moderna, que es, o sea, la división entre la Edad Media y la Edad Moderna, dependiendo del historiador o dependiendo del investigador que estemos estudiando, dirá que tiene que ver con la caída del imperio de Constantinopla, de la caída del imperio romano oriental o el descubrimiento de América. Y habla de los viajes de Colón, de quién es Cristóbal Colón, o sea, que llega a las Indias, pero entonces dice, los españoles trataron muy mal a los americanos y yo no me voy a meter en ese cuento de la historia, yo no voy a entrar a hablar de ese tema y no habla de lo que sucede en América. Más adelante habla un poco de las independencias de América. El libro termina con un relato histórico de él, de la época en que vivió su niñez y juventud, que tiene que ver en los años de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces habla de la potencia de los Estados Unidos, pero hablar de América del Norte completo, hablar de América del Sur completo, no los toca. No, no toca el territorio americano, no toca el territorio africano, no toca mucho el territorio africano, no toca lo asiático. O sea, toca
a los países que tuvieron un contacto, ya sea con Francia, con Inglaterra, por ejemplo. Los chinos, cuando tuvieron un contacto con Inglaterra, que comerciaban con el opio, ¿no? Y cómo los ingleses volvieron adictos a los chinos al opio. Pero bueno, el libro es muy completo para saber la historia de lo que sucede en Europa. Se divide este libro entre las diferentes etapas de la historia o las diferentes edades de la historia, que es la edad antigua, o sea, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Pero, claro, cuando habla de la Edad Media, creo, no sé si tengo bien el recuerdo, pero el tipo hace una explicación de que la Edad Media sucede en Occidente, sucede en la parte occidental del Imperio Romano, con la caída del Imperio de Occidente, del Imperio Romano de Occidente. Y pues tiene la Edad Media que tiene que ver con toda esta lucha del cristianismo y el poder de los papas y el poder de los reyes, y bueno, la historia de Europa. Pero menciona también, por ejemplo, la religión como el Islam, porque el Islam también tiene un papel importante. El Islam juega un papel supremamente importante en la historia, no solo por ser una de las religiones monoteístas más grandes del mundo, de las tres monoteístas, una de ellas es el Islam, sino que los cristianos, cuando Europa se cristianizó, se destruyeron todos los textos paganos en los primeros años de la Edad Media, se destruyeron todos los textos que fueran paganos y que no estuvieran relacionados con la historia de la Biblia. Los apologetas, los que iban en defensa de la religión cristiana, rechazaban todo elemento de la religión griegas, ¿no? Entonces, el texto sagrado era los, lo que es el cristianismo, la Biblia era muy, sí, y la Biblia en la parte del Nuevo Testamento, porque pues la religión cristiana va a tener una persecución de judíos, pero cuando Roma se cristianiza, o sea, Roma pone como oficial la religión católica, eh, pues se van a apoderar, van a tener mucho poder en Europa y van a quemar todos los libros antiguos. El pensamiento de Platón por San Agustín se va a cristianizar. San Agustín va a cristianizar el pensamiento de Platón. Pero los textos de Aristóteles los destruyen los europeos. Resulta que por más de 800, por más de 700 años, los árabes van a, van a ocupar el territorio de España, van a ocupar el territorio de la península de península ibérica, bueno, van a ocupar ese territorio. Y ellos se van a sentar durante 8 siglos antes de que suceda la reconquista por los reyes católicos que expulsan a los musulmanes del territorio europeo. Pero en una ciudad española, los árabes van a tener la traducción de los libros de Aristóteles del griego al árabe. Y de esa manera los europeos van a conocer el pensamiento de Aristóteles gracias a los árabes, porque en esta ciudad se encuentran tanto cristianos como musulmanes como judíos y van a intercambiar diferentes libros y entre esos el pensamiento de Aristóteles, que más adelante Santo Tomás de Aquino va a cristianizar el pensamiento de Aristóteles.
O sea, los musulmanes hicieron un regalo gigantesco a los europeos, porque claro, sí, o sea, la religión cristiana se había hecho con el dominio y todo lo que estuviera fuera de la religión cristiana, pues iba a estar prohibido. Pero los musulmanes de esa época eran más abiertos al conocimiento de otras culturas y preservaron los textos de los griegos. Sé que les estoy contando apartes del libro, pero me gustaría que ustedes profundizaran en la lectura de ese libro, ¿no? O sea, que leyeran la historia completa. Pero pues habla de cómo se van constituyendo los diferentes reinos de Francia, Inglaterra, Alemania, después de la caída del Imperio Romano, cómo se van constituyendo esos imperios, las batallas, las guerras que tienen entre todos estos países. Y bueno, mencionan el descubrimiento de América, pero como dije, el tipo no entra en la historia de América, no entra en la historia colonial de América, solo resalta la independencia de los Estados Unidos y las revoluciones de, de los independentistas en las colonias americanas, colonias españolas, ¿no? Toca un poco el comunismo, toca un poco el, el socialismo y el capitalismo y cómo se van, se van configurando lo que son las potencias que más adelante van a participar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Habla de la Primera Guerra Mundial, de cómo al matar a este archiduque eh, inicia la guerra, la Primera Guerra Mundial, y el libro habla de la anécdota de él cuando era joven, cuando era niño, de cómo Hitler llega al poder, cómo sí, y pues el libro termina cuando los soviéticos ganan la Segunda Guerra Mundial y dividen a Alemania, sí, o sea, el libro acaba ahí. Entonces es una historia de Europa. ¿Sí? Entonces el libro es muy bueno para conocer la historia de Europa. Creo que lo he repetido varias veces, pero sí. Y bueno, ese es como el análisis que hago yo del libro, lo poco que puedo extraer del libro. El libro es muy entretenido, el autor también invita, o sea, le hace preguntas al lector, también lo invita a imaginarse la época, la época o el momento histórico. Y bueno, es un buen libro para empezar en la historia del mundo, ¿sí? En la historia del mundo europeo, ¿sí? De la historia de... Sí, hay que dejar de llamar breve historia del mundo, breve historia universal, a lo que sucede específicamente en Europa. Sí, o sea, el mundo es más que Europa. El problema de todo esto es que los europeos se metieron en todos, en todos los lugares del mundo se metieron los europeos. Llegaron a la India, llegaron a África, llegaron a América, ¿sí? Se hicieron con el territorio africano, con el territorio asiático, con el territorio eh, americano. Entonces, claro, pues tenemos una historia cercana a los europeos, tenemos parte de historia compartida con los europeos, 3 siglos más o menos, por ejemplo, en el caso de los americanos y las colonias españolas, o los americanos y las colonias inglesas, o las colonias francesas, o las colonias portuguesas,
que a veces dicen que aquí no eran colonias porque pues eran virreinatos y bueno, ahí hay una discusión que hacen los investigadores. Por última vez lo digo, y es que este libro es una breve historia de Europa, ¿sí? Más que del mundo, es una breve historia de Europa. Y es muy bueno para introducirse en el tema de la historia universal, ¿no? Eso de historia universal no existe porque es simplemente la historia eurocentrista que nos han vendido durante años, pero es una buena manera de conocer lo que lo que se ha denominado edad antigua, edad moderna, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea y bueno, ¿sí? Y de los acontecimientos más importantes y relevantes a nivel religioso, a nivel político, a nivel militar, a nivel cultural, tecnológico. Y bueno, es muy buen libro. Creo que no es nada más por mi parte. Voy a eh, dar por terminado aquí el stream. Y pues me quedaría faltando porque este libro lo terminé de leer hace como un mes, pero no había hecho el correspondiente stream y café. eh, y me falta uno que son los primeros homininos, que tiene que ver con la prehistoria, con el proceso de evolución, que es un excelente libro que yo creería que en unos 3 o 4 días estaré haciendo el stream correspondiente para quedar al día con los libros que ya terminé, ¿no? Y, pero bueno, nos vemos en ese próximo video. Muchísimas gracias por ver esto. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con este contenido, por mi parte no es nada más. Nos vemos pronto.